Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por hacerse presente en esta tarde, en este momento que pretende ser un pequeño homenaje, en este libro que pretende ser un pequeño homenaje para un grandísimo hombre como fue Monseñor Ponce de León. Muchas gracias también a la editorial Don Bosco de todo corazón, sobre todo por la manera como se comprometió con este proyecto desde el principio, con una generosidad total, con un compromiso total. Y bueno, por supuesto también a todos los que me acompañaron desde el principio, a Petete de un modo muy especial, porque leyó como 20 veces el texto para que yo... Y con mucho gusto. No me vaya al pasto en ningún momento, digamos. Así que, bueno, un poco contarles más que nada cómo surgió. Yo un poco compartía estos días. Surgió más que nada de una necesidad personal. En un principio no era la intención de publicarlo. Fue una necesidad de plasmar de alguna manera las impresiones muy profundas de Ponce que se me iban acumulando adentro en un proceso muy largo de vida, ¿no? Yo hace 20 años que soy monja carmelita en la comunidad acá en San Nicolás. Además, previo a eso, hay mucho recorrido. Yo empecé muy chiquita en la parroquia, así que en la parroquia San Antonio, que acá hay varios representantes, en la pastoral juvenil, y la figura de Ponce a mí particularmente siempre me impactó muchísimo. Y después me trae Carmelo más, porque Carmelo, nuestra comunidad es un lugar que siempre de una forma o de otra estuvo muy, muy relacionado con la figura del viejo, de formas muy misteriosas, ¿no? Porque hay cosas que son previas incluso a la fundación, del otro Carmelo de Buenos Aires, del que venimos. Y después, porque las memorias vivientes de esta inmensa historia eclesial, siempre de una forma u otra, por una cosa u otra, estuvo vinculado con nosotras. Así que toda esa admiración, esa conexión muy profunda con él, fue creciendo y fue eso lo que me fue llevando. Y también, un poco con el tiempo, el sentir también cada vez más como una espina por la deuda que de verdad los hijos de esta diócesis tenemos con la memoria de Ponce, y no solo con la memoria de Ponce, con la memoria de toda una enorme experiencia eclesial, como nos contaba recién, un poco nomás en primera persona Petete, pero de una experiencia eclesial inmensa que significó el paso de él por acá, ¿no? Entonces, eso yo siento muy profundamente que es un tesoro muy, muy valioso, un don de Dios muy inmenso para todos, y un poco era eso, ¿no? Lo que me inquietaba, cómo no recoger todo esto de alguna manera, cómo dejar que pase, cómo no hacerlo comunicable para otros, para las generaciones que vienen, ¿no? Como semejante entrega pastoral de él, que llegó hasta incluso derramar la sangre, hasta entregar la propia vida, el amor inmenso de él y de un montón de gente, ¿no? Bueno, un poco el libro este lo que intenta es recoger un poco todo eso que nos marcó profundamente, que acá en nuestra diócesis le dio forma a un montón de cosas, aunque yo estoy segura que por ahí la mayoría de nosotros ignora de dónde vienen algunas cosas, ¿no? Y un poco el trabajo se intentó bucearlo también y quizás mostrarlo. A mí, en lo personal, la manera de ser iglesia, lo diría así, la manera de ser iglesia que Ponce alentó y su modo tan radical
como sencillo de seguir a Jesús, es algo que a mí en lo personal, en mi vida consagrada, me guía y me interpela permanentemente. Él, ante todo, es un discípulo amante de Jesucristo, un enamorado de Jesucristo, un hombre de profunda oración. Esto es un rasgo muy fuerte que le impactaba mucho a sus curas. Un hombre que buscó unirse con Cristo, configurarse con Él hasta el máximo, plenamente consciente siempre de lo que estaba apostando. Pero también al mismo tiempo es un padre, como decía Petete, es un amigo, es uno de la casa, es uno de nuestra propia casa. Entonces, bueno, todas esas cosas lo hacen un referente enorme para mí, en lo personal, ¿no? Las cosas, digamos, por las que él se apasionó, conectan muy íntimamente también con las cosas que a mí me llamaron un día al seguimiento de Jesús y me siguen llamando todos los días. Y son cosas que, como les decía recién, yo las reconozco muy presentes en la raíz de la experiencia eclesial que yo hice siempre en esta diócesis. Desde aquellos hermosos tiempos de la parroquia San Antonio, pero son cosas que además que creo que no son solo nuestras, que no, son nuestras, digo, pero siento que de corazón, que tienen mucho para aportar a la Iglesia entera, en esta misión hermosa que Dios nos regala, de ser compañeros, compañeras de una construcción de la vida que sea de verdad humana, ¿no? Así que, bueno, por eso lo que a mí se me ocurría para ahora, para este momento, simplemente compartir tres pequeños haces de luz que nos arroja la vida de Calvo. En el libro van a encontrar muchos más, pero bueno, ahora sería un poquito compartir estos tres. La idea no sería extenderme en explicarlos, porque para eso están los libros. Pero bueno, por ahí lo que pensaba es por ahí ir leyendo un fragmento. Vamos a leer 3 fragmentos y yo voy a hacer un comentario muy breve. Si me ayudan mis compañeros, empezamos por Juan José. Ponce de León fue un hombre muy simple y hasta diría de muy poco brillo. En él no vamos a encontrar a un iluminado, ni a un escritor, o a un orador diestro en su arte, ni mucho menos a una personalidad de primeras planas. Él fue un hombre evangélico nomás, de una pieza, evangélico y punto. Un apóstol silencioso que se entregó hasta el fondo, marcando de un modo imborrable la vida de la iglesia nicoleña, pero de manera muy simple y sin alharacas, como decía otro de los grandes curas de la diócesis, el inolvidable Flaco Carm. Yo creo que es simplemente, decía, un tipo que estaba convencido de cuál era su misión como obispo, punto, sin alharacas, sino simplemente cumpliendo elementalmente lo que el Evangelio predica. Bueno, el primer rasgo que sin duda yo quisiera marcar de él es la simpleza. Ponce de León principalmente fue un hombre que fue un hombre. No fue ningún personaje, si algo que no fue un personaje, ¿no? Un tipo que para la mayoría yo no voy a pasar desapercibido. Un hombre muy simple, pero cuyo ser y sobre todo cuyo ser fueron de un
extraordinarios en todos los niveles. Vamos con el segundo. Ponce de León fue un hombre de un corazón extraordinario, que amaba realmente y estaba al servicio de la gente. Así lo define el padre Marcelo Iturbe, otro sacerdote diocesano muy querido, ya fallecido. Como él, son muchos los que coinciden en definirlo como un hombre puro corazón, verdaderamente entrañable y profundamente humano, un ser cálido, al que le gustaba caer de improviso a la casa de sus sacerdotes, solo para tomar unos mates. Una persona poco común, cuya sencillez de trato llamaba la atención. Juanchi Galeano, otro de los jóvenes protagonistas de aquella iglesia en marcha, lo cuenta así. En otra ocasión me contó el cura Marcelo Iturbe que estando solo, absolutamente solo de presencia humana en el día de su cumpleaños, en un pueblito perdido de la diócesis, llegando casi la noche, se estaciona un auto en la parroquia. Golpean a la puerta y cuando sale está el obispo Ponce con una simple sotana y unas empanadas y un vino en sus manos. ¡Feliz cumpleaños, che! A ver, ayúdame con estas cosas. Luego lo estrechó en un fuerte abrazo. Marcelo, sorprendido y llorando, le decía: Monseñor, no se hubiera molestado. Bueno, otro rasgo que quisiera remarcar en esta tarde, sin duda, es la humanidad profundísima de Carlos. Una humanidad que lo llevaba a un compromiso sin medida con el otro. Esto es una cosa verdaderamente impresionante, una sensibilidad absolutamente fuera de serie. Él no hacía carne lo que le pasaba al otro, lo sentía como suyo. Era un hombre que estaba, que sabía estar con todo lo que esa palabra significa, que se hacía presente así en las cosas chiquititas como contaba lo que leyó Susi, pero también que era capaz de jugarse en las cosas grandes, porque él no veía, ¿no?, el compromiso con sus hijos. Y a mí una cosa en lo personal que me impacta mucho es que no importaba si sus hijos estaban de acuerdo o no con él en lo que pensaban, en su manera de juzgar las cosas. Era un hombre que estaba y que defendía y que se comprometía mucho más allá de eso, ¿no? Un hombre de un corazón extraordinario. Y bueno, vamos con el último tema. El Concilio Vaticano II conmovió profundamente la manera de entender la Iglesia de Monseñor Ponce de León. Él creyó de todo corazón en la acción de Dios en ese momento eclesial histórico y asumió comprometidamente el cambio de paradigma que se produjo. Él supo vivir como pastor de todos, literalmente hablando, y generó una comunidad muy viva en torno suyo en el seno de la Iglesia nicoleña, una comunidad siempre en mayor crecimiento, con un espíritu de familia verdaderamente grande, en el que no se hacía ningún tipo de distinción de personas, y que guardaba una delicadeza siempre especial por los más pobres, como se puede entrever en estos recuerdos del padre Aramburu. Un hombre, ya te digo, con una gran capacidad de relación con la gente. Había muchísima gente que lo quería mucho. Acá, por ejemplo, es notable. A mí me escribían cartas, porque yo no estaba. Y entre otras cosas, por ejemplo, dicen que pasaba una gente que quería cargar nafta. Y le preguntan a un chico lustrabotas: che,
¿dónde se puede cargar nafta? Y el chico le responde, no sé, estamos de duelo, se nos murió el obispo. La exclusividad no formó parte del abecedario de la iglesia de los años poncianos, lo que era un hecho inédito para el San Nicolás de aquel entonces y resultaba para algunos sectores muy chocante. Bajo su conducción, las puertas de la iglesia nicoleña se mantuvieron abiertas de par en par para todos los hijos de Dios, para que todos los hijos de Dios entraran a formar parte, para que nadie pudiera sentirse excluido. La mesa estuvo siempre puesta y fue una mesa de familia, grande, bien servida y bien redonda, sin últimos ni primeros puestos. La fuerza evangelizadora de esta experiencia eclesial fue tan grande que aún hoy nos sigue dando vida. Bueno, y lo último que quisiera acercar de esta tarde, un poco para cerrar este momento, aunque después podemos abrir un rato para hacer eco o preguntas o compartir, pero un poco lo último que yo quería compartir, porque creo que es lo más potente y porque creo sinceramente que es la causa de su martirio, es una manera de ser iglesia. Una manera de ser iglesia que volvió a poner en el corazón de su vida el amor a los pobres. Algo tan antiguo y tan nuevo como eso, y tan discutido también siempre, ¿no? Una manera de ser iglesia que supo, que tuvo muy claro que tenía que comunicarle la vida de Cristo al pobre, que sabe, que comprende que la única gloria de Cristo es que el hombre, que el pobre viva. Una manera de ser iglesia que salió a abrazar el dolor, a cobijarlo como se pueda, con lo que se tenga, pero que siempre buscó sentar a todos a la mesa. Y diría también una manera de ser iglesia que se empecinó tenazmente en construir comunidad con la fragilidad, que no es para cualquiera, y con la diversidad también, porque eso fue una cosa muy impresionante en esos años, ¿no? Y también, un poco como decía ahí, y diría que se empecinó en ser familia, ¿no? Que por algo sufrió Ponce muchísimo siempre, con un corazón de padre como el que él tenía, era por hacer que la iglesia de San Nicolás fuera una familia, ¿no? Una manera de ser iglesia, por último, que tuvo siempre muy claro que no tiene que cerrarse sobre sí misma, porque comprende perfectamente que cada hombre y cada mujer son sus hermanos. Así que bueno, eso un poco lo que tenía para compartir con ustedes. Les vuelvo a agradecer de todo corazón que se hayan hecho presentes. Agradecer muchísimo a la casa, a los hermanos salesianos por la generosidad, por la fraternidad de este momento y de siempre con el que caminamos en la vida. A mis hermanas acá porque me aguantaron estos 2 años en todos los gozos, en todas las aflicciones del proceso. Bueno, a Petete, que ya lo dije, a Aníbal, que también alguna vez leyó, después no lo quise cansar más. Y que ahora vamos a aprovechar que está y algo va a tener que decir. Porque ya que está... Y bueno. A Fabricio, a Quique, que ellos me alentaron a meterme en este lío, si no, yo no estaría acá sentada ahora,
todo esto no estaría pasando. Y por último, a los chicos del Hogar de Cristo. Primero allá la barra que lo miraba de vez en cuando, porque si no, los nervios. Primero por la presencia que nos ilumina a todos. Y después por las tortas fritas que se mandaron, que trabajaron todo el día, con mate cocido, que ahora vamos a comer.